Almas al Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos todos, hermano. Quiero que aprovechemos este miércoles, que es un miércoles de enseñanza, ¿verdad? Y que veamos un poquito, hermanos, que continuemos un poquito lo que hemos venido hablando. Vean qué tremendo, hermanos. Dice Zacarías 12, dice, liberación futura de Jerusalén. Usted sabe que Jerusalén, ¿verdad?, era capital de Israel, ¿verdad? Es una región, ¿verdad?, una provincia, por decirlo así, ¿verdad? Es el centro del país llamado Israel. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Verdad qué lindo eso, hermano? El espíritu del hombre dentro de él ha dicho. Y dice el verso 2, he aquí, yo pongo a Jerusalén, lo que está pasando allá, ¿verdad? ¿Se ha visto las guerras, lo que está pasando allá? Con Irán, las noticias. Dice, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Judá es otra región, ¿verdad? Es una de las tribus, otra región de Israel. Pero dice que hará temblar a todos los pueblos que están alrededor. Y usted sabe que todos los pueblos que están alrededor, hermano, quieren y han atacado en algún momento a Israel, a Judá. Dice, en sitio contra Jerusalén. Y dice el verso 3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos esos pueblos. Todos los que se cargaren serán despedazados. Bien, todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es lo que está pasando y es lo que va a pasar. Lo hablamos el domingo, hermano. Yo di una pincelada nada más y no es el tema, es parte de. Pero hermanos, cuando Estados Unidos deje solo a Israel, ahí, hermano, se viene la Tercera Guerra Mundial y estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Y dice ahí, de esa profecía, todas las naciones de la tierra se juntarán ¿contra quién? Contra Israel. ¿Contra quién? Contra Jerusalén, contra Judá, contra ese pequeño país llamado Israel, que está en el centro de la tierra, que es el ombligo de la tierra, ¿verdad? Ahí lo que estuvimos hablando el domingo, una pincelada nada más, pero vea lo que dice el verso 7, hermano, brincamos al 7, dice, y librará Jehová las tiendas de Judá. Las tiendas de Judá, pero me llama la atención que dice primero. Lo primero que el Señor va a librar, hermano, es las tiendas de Judá. La tierra de Judá, para la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén. No se engrandezca sobre Judá, pero dice, librará Jehová las tiendas de Jerusalén primero. Entonces es muy importante, hermano, porque cuando le dijeron al Señor, Señor, ¿quién subirá primero? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Judá subirá primero, porque Judá es punta de lanza, y usted sabe que Judá es alabanza. Amén. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Después de la muerte, se sabe, después de la muerte de Moisés, cuando quedaron libres, hermano, de Egipto, hermano, después que pasaron el desierto y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, el que los metió fue un libertador llamado Josué, que tipifica a Cristo claramente, nuestro libertador, hermano, y llegan a la tierra, conquistan la tierra, se establecen en la tierra de Canaán, reparte la tierra entre las 12 tribus, pero después Josué muere. Después de que Josué muere, hermano, el Señor establece jueces, ¿verdad? Y se ve en el libro de jueces, ¿verdad? Cómo Dios después de Josué establece jueces. Bueno, y con Jetro, cuando Jetro el suegro aconseja a Moisés, él pone hombres a cargo, jueces a cargo, ¿verdad? Pero bueno, a partir del libro de jueces, cuando muere Josué, establece, vuelvo y repito, hombres llamados jueces. Vemos ahí a un Samuel. Vemos ahí, hermano, a un Sansón. Vemos ahí una Débora, un Jefté, un montón de jueces, hermano, que lo que hacían era juzgar el pueblo de Dios antes de los reyes. Ya mucho después el Señor puso reyes. Por ejemplo, el último rey fue Samuel. Samuel fue el último rey. Él era juez, él era sacerdote y él era profeta. Y él fue el que estableció el primer rey de Israel, que fue Saúl. Pero Saúl fue escogido democráticamente. A Saúl el que lo pide
Es Dios, pero es el pueblo, no es Dios. Por insistencia del pueblo, y el pueblo quiso adelantarse, empezó a pedir rey. Todas las naciones tienen rey, entonces nosotros queremos tener rey, ¿verdad? Y el Señor no tenía a Saúl como rey, tenía a David. Tenía que esperar como 20, 30 años a que David creciera un poquito, hermano, para poner un hombre conforme al corazón de Dios. Porque el pueblo, hermanos, empezó a pedir rey. Dios le mandó un rey. ¿Y qué clase de rey le mandó? Que tipifica, en muchas partes tipifica al diablo, ¿verdad? Entonces Dios siempre estuvo, hermanos, siempre tuvo. El pueblo de Israel tuvo ancianos, tuvo oficiales, tuvo jueces. Después al tiempo tuvo reyes, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque es esto que quiero que veamos. Dice, aconteció después de la muerte de Josué, ya entendimos, ¿verdad? Moisés muere, Josué muere, ok. ¿Quién queda? Quedan jueces. Entonces dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién? Y dice, el verso 2, y Jehová respondió, Judá subirá, lo que usted ya sabía, y usted me respondió, Judá subirá primero. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces, Judá es punta de lanza. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Ok, a eso quiero llegar. Vean lo que dice Jueces más adelante, el verso 20, capítulo 20, verso 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, vuelven a preguntar lo mismo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra? Ahora era contra los hijos de Benjamín, ya es otra historia. Pero ¿quién subirá primero de nosotros a la guerra? Y volvió a responder el Señor, Judá será el primero. Pero me llama la atención que dice guerra. ¿Quién subirá a la guerra a conquistar? Judá. Porque Judá es alabanza. Y lo hemos hablado siempre, hermano. La alabanza no podemos verlo como simplemente canto, simplemente cantar. No es venir ahí a medio aplaudir, a medio cantar, hermano. No, tenemos que ver el poder que tiene la alabanza, hermano. El poder que tiene la alabanza, porque la alabanza, hermano, tenemos que verla como un arma de guerra. Un arma de guerra, definitivamente. Amén, hermano. Entonces, alabanza, tanto que hablar de la alabanza, hermano. Empezamos el miércoles pasado y considero yo que es uno de los temas más amplios de la Biblia, inagotables como todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Pero la alabanza, hermano, no tiene que ver simplemente con un ritmo. Sí tiene que ver con ritmo, hay que ver qué ritmo usamos en la alabanza, y en estos días vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Porque un ritmo ministra el alma, otro ministra el cuerpo y otro ministra el espíritu. Pero más que de ver la alabanza como un ritmo, hermano, tenemos que ver qué es lo que realmente significa la alabanza. Porque la alabanza es cantarle a Dios por lo que Él hace, por los hechos de Dios, lo que Dios hace. La adoración es cantarle a Él por lo que Él es, pero más que cantar, la adoración, hermano, más que cantar es obediencia. Y más que obediencia es un estilo de vida. Entonces, cuando hablamos de alabanza, cuando hablamos de oración, no estamos hablando únicamente y exclusivamente a cantar, va más allá. Va más allá. Amén. Y entonces, el Señor respondió, Judá subirá. Y aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Pero vea lo que dice el verso 3. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo. Simeón era otra tribu. Habían varias tribus, ¿verdad? 12 tribus. Entonces cuando Judá empezó a subir, hermano, el primero, él le dijo a Simeón, sube conmigo. ¿Qué significa Simeón, hermano? ¿Quién recuerda qué significa Simeón? Simeón significa el que escucha, o escuchado por Dios, el que oye a Dios. Quiere decir, hermano, que es el que escucha la palabra de Dios. Entonces, qué lindo, lo hemos hablado siempre. Judá irá primero. Judá subirá primero. La alabanza es primero, pero tiene que ir de la mano con el escuchar la palabra de Dios. Entonces, qué importante, hermano, que no es solo venir a cantar, es ir de la mano también con escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, quiere decir, hermano, que el oír se da cuando empezamos a escuchar la palabra, y eso trae fe. Entonces sí, Judá subirá primero, pero ¿y la palabra?
Entonces la alabanza tiene que ir de la mano con la palabra. La alabanza, hermano, tiene que ser bíblica. La letra tiene que ser bíblica para que sea sana. Porque, hermano, nos ha metido gol. Nos han metido gol. Uy, tenemos que hacer una lista de canciones, hermanos, donde no son bíblicas. No son bíblicas. Por ejemplo, me acuerdo ahorita una. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Está bien, la canción está bonita, pero esa frase no está correcta. Y aquí la cantamos, porque tampoco es una herejía, pero la frase no está correcta. Dice, menguar para que crezcas tú. La Biblia lo que dice es necesario que tú crezcas en mí para que yo mengue. Porque si mengo yo, para que él crezca, estoy poniendo mis fuerzas de primero. Y segundo, las fuerzas de Dios. No, es que él crezca en mí y yo mengo. ¿Cuál otra canción, hermano? ¿Ah? ¿Cuál? Increíble, sí. O Arrebato. ¿Has escuchado esa canción, Arrebato? Son canciones que no son bíblicas. Hermano, con todo respeto y aprovechando que estamos de la foto, hermano, de las canciones de Tercer Cielo, hermano, son canciones antibíblicas. Tercer Cielo hay una canción famosísima, reconocidísima, que todo el mundo llora por una canción que es completamente antibíblica, porque le está hablando a un muerto. Y dice la Biblia que no haya hallado en el pueblo nadie que hable con los muertos. Yo te extrañaré. Uy, se muere alguien y es la primera canción que le mandan a la persona que está en duelo. ¿Ah? Yo te extrañaré. Hermano, esa canción es antibíblica. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que nos metieron gol en alabanza. Y tenemos que discernir. Y todos estos temas, hermano, es por lo que el pastor Jorge Jaén vino a enseñar, hermano, que hay que ver la letra de las canciones y saber dónde colocarlas, cuál es al principio, cuál es al medio y cuál es al final, cuál es en el atrio, cuál es en el lugar santo, cuál es en el lugar santísimo, ¿no? Esto tenemos que hacerlo, los mix tienen que hacerse nuevos, mientras llegan los tañadores, que yo sé que van a llegar, y vamos a ordenar todas esas cosas, hermano. Amén, hermano. Entonces, Simeón, el que oye, tiene que ver, hermano, con crecer también. Porque ¿cómo empezamos nosotros en la iglesia? Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo de Dios. Se empieza oyendo. Se empieza oyendo la palabra de Dios. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es que la alabanza va de la mano con la palabra. Por ejemplo, ya te doy la palabra. Por ejemplo, aquí no pasa. Gracias a Dios aquí no pasa, ¿verdad? Pasará en otras iglesias, en otras galaxias. Que llegan, hermanos, los hermanos de la alabanza, terminan de tocar, terminan de ministrar y se van. Y los hermanos, empezó la palabra y el pastor empezó a predicar y empezó, hermano. Y los hermanos de la alabanza no están. ¿Dónde están? Ah, en la cafetería, en la pulpería, uno anda en el baño y no se sentaron a escuchar palabras. No se sentaron a escuchar palabras. Entonces, ¿qué quiero decir, hermano? La palabra Judá, la alabanza, va de la mano. Entonces, el que quiera, hermano, ser un buen adorador, el que quiera ser una persona que alabe bien, tiene que conocer palabra, tiene que manejar palabra, tiene que saber palabra. Por ejemplo, las profecías. ¿Cómo hace usted para medir una profecía? Si es bíblica. Igual en la alabanza. Por eso dice la Biblia, cantad en el espíritu, pero también con el entendimiento. También con el entendimiento. Tenemos que entender lo que estamos cantando. Amén, hermanos. Denme un aplauso al Señor. Estefan y luego Ismael. Heinz. Que decía que iniciaba con un todá, un tejilá, después era un yadá y el último el barak. El barak dice que es inclinarse para derramar todo lo que trae, pero va en un orden. En orden. Eso, con esos temas, a eso queremos llegar. A eso queremos llegar. Y qué lástima que me falta gente, la gente nueva, hermano, que es importante que esos temas van. Ahí lo vamos a tener que exhortar, porque esos temas, usted los conoce, pero los que están llegando tienen que conocerlos también. Pero sí, dice la Biblia, entrar por sus puertas. Puertas del atrio, puertas del lugar santo, puertas del lugar santísimo. Tenemos que saber abrir esas puertas. Amén. Ismael. ¿Ah? Sí.
Sí, sí, digamos, tienes razón, digamos, es parte de la cultura templo, ¿verdad? Obviamente, cuando la naturaleza llama, y hay que ir al baño, hay que ir al baño, ¿ah? Pero hay que escoger el mejor momento, ¿ah? Porque lo hemos hablado siempre, ¿verdad? Usted va al cine y usted a una película no se levanta para ir al baño. Usted no se levanta para ir a comprar palomitas o Coca-Cola, usted se prevé antes. Prevé antes. Ya tiene que ser un llamado de la naturaleza muy fuerte para usted en el cine, dejar de ver la película e ir a hacer su necesidad, ¿verdad? Pero está bien, o sea, pero tenés razón, ¿verdad? A veces, por ejemplo, somos muy celosos en esto, por ejemplo, cuando están los dones, ¿verdad? Ahí sí le pedimos, por favor, ¿verdad? Que cuando están los dones, que nadie se mueva, ¿verdad? Y a veces yo he visto, hermano, los servidores son los que se mueven, hermano. Son los servidores los que se mueven. Y como dice, no es el pastor el que está hablando, no es el hermano que está profetizando, es Dios el que está hablando. Entonces ese cuidado hay que tener, ¿va? Pero vuelvo y repito, aprovechando que aquí están la mayoría de servidores, son los servidores los que más se mueven en el tiempo de los dones. Tener cuidado ahí, definitivo. Amén. Pero bueno, sigamos. ¿Alguien más levantó la mano? No, estamos. Concibió Lea otra vez y dio un hijo a luz y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. O sea, ahí está la parte bíblica de lo que estamos hablando. Judá es alabanza. Y dejó de dar a luz, a pesar de que sí dio a luz 2 hijos más, pero bueno, es otro tema. Por esto llamó su nombre Judá. Entonces hay que ver, hermano, lo que es la tribu de Judá, porque ahí salió Cristo. De ahí salió David. Jesús, hijo de David, era del mismo linaje, del linaje de David. De ahí salió Rahab también, ¿va? Pero bueno, el Señor salió de ahí. Por eso dice la Biblia, el león de la tribu de Judá. Va primero. Y el león, usted sabe que tiene la característica, hermano, que no retrocede. No retrocede. Entonces así tenemos que ser en alabanza. Ahora bien, Judá irá primero. ¿Pero para qué? Para guiar, hermano. Es para guiar, lo hemos hablado siempre, hermano. Es para guiar, no es para arriar. Nosotros somos pastores. Estamos para guiar, no somos vaqueros. Para andar arriando vacas, no, hermano. El Señor tan sabio, ¿no? Sí, y se te hizo rema porque aquí lo hemos hablado varias veces, ¿va? Pero uno dice, y un punto a otro llega el rema. Y cuando llega el rema, por ejemplo, el del soldado, ¿va? ¿Cuántas veces hablamos del soldado? Hasta que usted escuchó el rema del soldado, ¿verdad? Así pasa, hermano, es cuando la palabra toma vida y se hace vida, y eso es lo que nos da vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer un líder de alabanza, hermano? Bueno, un líder de alabanza no, un director de alabanza o el encargado de la alabanza, guiar al pueblo. No es arriarlo, no es obligarlo y darle palo y para que se meta, no. Es saber, hermanos, discernir los tiempos, es saber discernir. Yo le he dicho a Denis, a la pastora, ahora que está Daniel y los que han estado aquí, si ustedes ven que la alabanza no está fluyendo, el júbilo, el ritmo, por decirlo así, no está fluyendo, cambiemos a adoración, mal llamada adoración, ¿va? A cánticos un poquito más suavecitos. Como hoy, si el sonido falla, cambiemos. Hay que discernir los ambientes. O a veces es al revés. A veces estamos en un periodo, hermano, de adoración, hermano, y el pueblo explotando júbilo. Entonces tenemos que discernir los tiempos. El libro de Sofonías 3:17, creo, dice, ¿verdad? Que el Señor está en medio de ti, poderoso, salvará, sanará, se regocijará sobre ti con cánticos, pero también dice, callará de amor. Entonces los que estamos a cargo de la alabanza, hermano, y nos toca dirigir la alabanza, tenemos que discernir los ambientes. Pero más que los ambientes, lo que tenemos que discernir es qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Porque es el Espíritu Santo. Hermano, a veces cometemos el error. Es que yo siento, pastor. Yo esas frases las vine a conocer aquí, con todo respeto, hermano. Yo siento, pastor. Es que siento la atmósfera. Es que siento muy pesado. Perdón.
Eso yo lo llegué a escuchar aquí, yo allá no. Allá el Espíritu Santo hablaba o el Espíritu Santo hablaba. Pero eso no es de sentir, de que yo siento, no, el Espíritu Santo es el que tiene que hablar. Es que tenemos que hacer, hermano, cuando estamos aquí, discernir qué es lo que el Espíritu Santo quiere. Porque la alabanza es que la presencia de Dios descienda, que Dios visite a su pueblo, ¿sí? Que se abran los cielos, que Dios derrame bendiciones, que envíe ángeles ministradores. Ángeles ministradores, eso es lo que hace un líder de la alabanza, abrir los cielos. ¿Qué hace un líder de la alabanza? Abrir la puerta del atrio, abrir la puerta del lugar santo, abrir la puerta del Santísimo y entrar y que el pueblo lo siga. ¿Sí me van a entender? Eso es lo que hace un ministro de alabanza. Porque a veces decimos líder de alabanza, pero un paréntesis, el apóstol siempre nos ha dicho, el líder de la alabanza, él siempre nos lo dice, el líder de la alabanza es el pastor. Es el pastor. Obviamente, hermano, hay personas encargadas, pero el que tiene que ver los coros, cómo entrar, cómo salir, es el pastor. Él siempre nos ha dicho eso. Entonces quiere decir, hermano, que todos entramos bajo la sujeción de un pastor. Un profeta se sujeta a un pastor. Un maestro entre la iglesia se sujeta a un pastor. Por eso para mí está mal usada la frase el ministerio de alabanza. No, es un departamento de la iglesia, porque ministerios son 5: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Sí me van a entender, hermanos? Pero ¿por qué les digo esto, hermano? Judá irá primero, o sea, es guiando al pueblo. Como un fósforo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Cuando hablamos de la alabanza, como un fósforo. ¿Qué hace el líder de la alabanza? Es como un fósforo, agarra fuego del cielo, lo mete a la tierra y el cerillo, el fósforo, nadie sabe que se hizo el fósforo. Porque si no, es que por mí, es que si yo no canto, hermano, no fluye el pueblo. Es que si yo no dirijo, hermano, el pueblo no se mete. Es que si yo no canto, el pueblo no danza. Es que si yo no, la gente no llora. No, hermano. Gloria a Dios si Dios te usa. Qué lindo, hermano. Gloria a Dios si Dios te usa. Pero como un fósforo, hermano. Meta el fuego a la iglesia y el fósforo nadie sabe. Como un pastel de cumpleaños, ¿va? Se prende la vela y todo el mundo ve el queque, al cumpleañero, a la vela y el fósforo. Nadie sabe que se hizo el fósforo, ¿va? Así debería ser, hermano. Entonces, Judá significa alabanza. De ahí viene la tribu de Judá. Por ejemplo, los judíos, ¿usted ha escuchado? El pueblo judío, a los israelitas le llaman judíos, viene de alabanza, de Judá. Judea, ahí, el pueblo de Judea también, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces, Judá es alabanza, es elogios al Señor, ¿verdad? Judas viene la palabra alabanza. De la pasada hablábamos, ¿verdad? Que el que no alaba, termina entregando. Ok, esa palabra que está ahí, Judá, del Strong, ¿verdad? Cuando usted va al Strong, en el Hebreo 30:63, ahí está, Yehudá, y significa literalmente alabado o alabanza. El origen deriva de la raíz hebrea yadá, que significa alabar, dar gracias o confesar. Alabar, dar gracias o confesar. Entonces, Judá es una alabanza, pero es una alabanza genuina. Es una alabanza real. Que cuando nosotros le cantamos a Dios, hermano, estamos siendo conscientes de lo que Dios está haciendo en nosotros. Conscientes de lo que Dios hizo, de lo que se está haciendo y lo que Dios hará. Porque, vuelvo y repito, la alabanza es un arma de guerra que me abre puertas. Un buen alabador entiende el proceso en el cual lo lleva y no se queja. Porque saben el proceso que va. Entonces, alabamos al Señor, hermano, fielmente, sin importar las circunstancias, hermano. Sin importar lo que nos rodea. Sin importar, hermano, la atmósfera es que yo siento. No, usted métase, hermano. El verdadero alabador se mete, hermano. No tiene que ver nada con las circunstancias de quién vino, de quién no vino. No tiene que ver, hermano, el que alaba, hermano, no tiene que ver, hermano, si fallaron o no fallaron los parlantes, hermano. Si aquel desentonó o no desentonó, si la guitarra dio un mal tono, si la batería se perdió, no.
El verdadero alabador, hermano, el que sabe alabar y sabe adorar, no mira las atmósferas, no mira los ambientes, se mete y punto. Cierra los ojos y como digo aquel, síganme lo bueno, va. Pero sí tiene que aprender a discernir también. No es de cerrar los ojos, ¿verdad? Y me metí y se me olvidó ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está moviendo el Señor en ese momento? Amén. Entonces tiene que ser una alabanza real, una alabanza genuina. Por eso dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de la verdadera alabanza, hermano. No es solo de labios. Si es de fruto de labios que confiesan su nombre, pero no es solo del diente para el fuera, para el labio, hermano. Es de corazón, que el corazón esté cerca. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Un verdadero alabador, hermano, se conecta el corazón con Dios. En espíritu y en verdad. Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces la alabanza, hermano, lo hablamos el miércoles pasado, creo, todo lo que respire, alaba al Señor. Pero respirar vivo, una vida biológica. No. Todo lo que respira, alaba al Señor. ¿Qué quiere decir, hermano? Los árboles, hermano. Los pajaritos cuando cantan, alaban al Señor. Hasta una canción hay de eso, ¿ah? Los peces en el agua alaban al Señor. ¿Ah? Las perritas de aquella que como laten, alaban al Señor. Pero eso está hablando de una vida biológica, sin Cristo, por decir así, de puro logos. Todo lo que respira alaba al Señor, pero no todo adora. Sí, los perritos, hermano, los canarios, aquel que es pajarero, los pájaros, hermano, cuando ellos cantan, hermano, están alabando al Señor, eso dicen, ¿verdad? Pero no adoran. Porque para adorar, hermano, no es solo la vida biológica, se ocupa la vida zoe, una vida espiritual, una rema. Amén, hermano. Entonces es importante porque lo hablamos el miércoles pasado. A veces pensamos, hermano, qué lindo que estuvo el culto, qué glorioso, qué explosiva que estuvo la alabanza, ¿verdad? Dijo Josué, ¿verdad? Estando en el monte y le dice a Moisés, gritos de guerra, oigo abajo, de victoria, oigo abajo. No, hombre, afina tu oído, le dice Moisés. Esos no son gritos de guerra, ni de alabanza, ni de adoración. El pueblo se estaba desenfrenando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Discernir. Porque a veces decimos, qué lindo que estuvo la alabanza y Dios estallando en ira. Si no, pregunten a Usa. ¿Qué pasó con Usa? Metió la mano donde no tenía que meterla. Dios estallando en ira, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque a veces no se usa la alabanza o la oración conforme a la palabra de Dios. A veces, hermano, no se está alabando y adorando conforme a la palabra de Dios. Y tenemos que hacer un listado de canciones, hermano, que son antibíblicas, hermano. Antibíblicas. Por eso el Señor dijo, el que crea en mí, ¿cómo? Dice la Escritura. Como dice la Escritura, así es que tenemos que cantar, como dice la Escritura. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo del ejército. Pero dice, hermano, Judá comenzó a marchar primero. Entonces eso es importante, hermano. La alabanza abre camino. Es para que descienda la presencia de Dios. Y David, hermano, después de lo que pasó con Usa, después de todo lo que pasó, él con temor y temblor, hermano, dice que él, hermano, estuvo el arca, hermanos, en la casa de Obed-Edom, 3 meses estuvo el arca, ahí en la casa de Obed-Edom. Y cuando le dijeron a David, Dios ha prosperado a Obed-Edom, por todo lo que está haciendo con el arca, la presencia, ¿verdad? Y David dijo, se hizo una pregunta, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? El arca de la presencia. Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entonces, primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué es el arca de Jehová?
¿cómo debe venir a mí el arca de Jehová? ¿Qué es el arca, hermano? Es aquel cajón, ¿sí? Que tenía una tapa, un propiciatorio, tenía 2 querubines cubriendo ahí, hermano. Que dentro del arca, ¿qué había, hermano? 3 cosas. El maná, las tablas y la vara. Oh, están bien doctrinados, gloria a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tablas de la ley, porque las escribió el Padre. El maná, Cristo es el maná que descendió del cielo. Y la vara que reverdeció es, hermano, tipifica el Espíritu Santo. Ok, esa era el arca de la presencia, literalmente, que todavía andan buscando. A saber dónde está. Indiana Jones la anda buscando todavía. Pero la pregunta es, ¿qué tipifica eso? ¿Qué simboliza eso en estos tiempos? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Entonces, ¿cómo debe venir a mí la presencia de Dios? ¿Cómo debe venir a este lugar la presencia de Dios? Eso tiene que preguntarnos nosotros cuando alabamos al Señor, cuando oramos a Dios. Porque sí, la alabanza es la lluvia temprana y después la lluvia tardía en la palabra y la semilla en el centro, que es la ofrenda, gloria a Dios. Entonces la alabanza, hermanos, prepara el corazón. La alabanza, hermanos, prepara mi corazón para recibir la palabra, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Un ser, hermano, que el Señor, ¿cómo se dice la palabra? Junta, por decirlo así. En espíritu, en alma y cuerpo, porque el Señor lo santifica a nosotros. Todo vuestro ser, es que es una palabra, se me fue. Integra, que el Señor integra, hermano, el espíritu, el alma y el cuerpo para recibir la palabra de Dios. Eso lo hace la alabanza. Pero la alabanza, hermano, vuelvo y repito, es para que la presencia de Dios descienda. Entonces David se hizo la pregunta, ¿cómo hago yo para que descienda la presencia? Es la pregunta que tenemos que hacernos cuando estamos aquí arriba. Cuando dirigimos la alabanza, cuando estamos en algún instrumento, ¿cómo hacemos para que la presencia de Dios descienda? Y bueno, la semana pasada lo vimos, ¿verdad? Él con acto de obediencia fue y trajo el arca, hermano, pero ya ahora fue y vio lo que realmente había que hacer. Fue, consultó, no a los hombres, consultó a Dios. Cada 6 pasos sacrificaba, hermano. Derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Él vestido con un vestido de hilo fino, hablando de limpieza, hablando de santidad, hermano. Cómo él iba adelante y el pueblo lo seguía, hermano. Cargando el arca, hermanos, en los hombros, hablando de responsabilidad, hermano. Ya no sobre bueyes, ya no sobre carro nuevo. ¿Cómo hacemos para que descienda la alabanza? ¿Cómo hacemos, hermano, para que la alabanza descienda? Porque, vuelvo y repito, es un arma de guerra. Tenemos que ver la alabanza más allá. Más allá es simplemente cantar. Va más allá. Por ejemplo, Pito, ¿te recuerdas aquel pasaje que usted me dijo de David con el arpa? ¿Te recuerdas? ¿Me lo lees, porfa, Pito? Pito me habló de ese tema el miércoles pasado cuando terminamos y digo, qué bonito para el otro miércoles, que es hoy. Primero, ¿cuál es? Para que los que anotan. Primera Samuel 16. Ok, para los que anotan. ¿Es el último? Ajá, ¿qué dice, Pito? Dice, y cuando el espíritu malo y aparte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arca y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué pasaba, hermanos? Venía un espíritu que atormentaba a Saúl. Por eso les dije ahora, Saúl tipificaba muchas veces al diablo. Pero era el rey, hermano. Pero ya el Espíritu Santo, Dios se había apartado de él. Ya estaba como loco, ya estaba endemoniado, hermano. David en ese tiempo estaba pequeñito, hermano. Y dice la Biblia, hermanos, que Saúl era atormentado por ese espíritu. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Y le dijeron, conocemos un muchacho, hijo de Isaí, que es joven,
hermoso, la gracia de Dios está con él, sabe tocar, características para los que quieran formar parte de la alabanza. Ahí tenemos que hablar de las características de David. Sabe tocar y Dios está con él. ¡Qué lindo! Entonces, tráigalo. Y lo trajeron, hermano, y es lo que leyó Pito, ¿verdad? Entonces, cuando el espíritu malo de parte de Dios, porque era Dios el que lo envió, venía, hermano, a atormentar a Saúl, hermano, llamaban a David, David, tráigase el arpa, David. Tráigase el arpa. Y aquel tocaba el arpa, hermanos, con la mano, dice, los 5 ministerios, ¿verdad? Y Saúl tenía alivio. El espíritu se iba, el espíritu se apartaba. Entonces, vea qué poderosa que es la alabanza, qué poderosa que es la oración. Aleja los espíritus. Aleja los espíritus. Un micrófono aquí, porfa. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermanos? ¿Sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Un paréntesis. Que por lo menos en este solo lo aliviaba. No es de aliviar, es de curar. Pero el problema de él no era la alabanza, el problema era él. Por lo que él hizo, las puertas que él abrió. Pero sí van a entender, hermano, qué tan poderosa es la alabanza. Qué tan poderosa es la adoración, hermano. Que los espíritus inmundos tienen que huir en el nombre de Jesús. Tienen que huir. Entonces, hermano, con todo respeto, yo sé. Pero eso que a mí me dicen, es que pastor, entró una burbuja a la iglesia. Esas cosas, hermano, sí, se da. Pero cuando hay alabanza explosiva, no aguantan, se tienen que ir. Se tienen que ir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice Arelis? Saúl respondió a sus criados, buscando pues ahora algunos que cañan bien Israel. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, Hijo de Isaí. Ok, paternidad. Sabe tocar. Sabe tocar. Es valiente y vigoroso. Es valiente y vigoroso. Es un león. Hombre de guerra. Hombre de guerra. ¿Por qué hombre de guerra? Porque Judá es guerra. ¿Sí? La alabanza es guerra. ¿Perdón? Prudente en sus palabras. Y hermoso. Y hermoso, de hermoso parecer. Y el Señor es con él. Y el Señor está con él. Hermano, las características de un verdadero adorador. Las características de un verdadero alabador. Las características de un verdadero tañador, hermano. Porque a veces, hermano, como sabe tocar, que suba. Y amamos más el don, hermano, que el alma de la persona. No. No. Hay que tener cuidado. Amén, hermano. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de doble filo en sus manos. O sea que nuestra garganta es una espada. Tremendo, ¿no? Y la espada doble filo, ¿por qué? Porque la espada doble filo es la palabra de Dios. O sea que en nuestra garganta, en nuestra boca, tiene que estar la palabra. Tiene que estar la palabra. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. El Señor, hermano, mía la venganza, dice el Señor. Cuando nosotros alabamos, todo enemigo que se quiera levantar en contra de nosotros tiene que huir. Tiene que huir. Si por un camino vino, por 7 caminos tiene que huir. ¿Por qué? Eso es lo que hace la alabanza. Estás en problemas, alaba. Estás en tristeza, adora. Estás afligido, haga alabanza. Estás triste, haga oración, dice la Biblia. ¿Está alguno triste? ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno enfermo? Y da los antídotos, hermano. Y da los antídotos. Entonces, ¿por qué tanto brinco? El terreno es plano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí, hermano? Como dijo Denis al principio, despójese. Despójese de todo peso, de todo cansancio, de un montón de cosas, hermano, y metámonos a la presencia de Dios. ¿Por qué tanta aflicción a veces, hermano? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanta angustia, hermano? ¿Por qué tanto estrés? Si tenemos a nuestro favor las armas que Dios nos dio. La oración, el ayuno, la palabra, la alabanza y la oración, que es lo que estamos hablando hoy. Ahí está gargantas como espadas, dice, para aprisionar a sus reyes con grillos, con grilletes, y sus nobles con cadenas de hierro. Está hablando de espíritus inmundos. Vean lo que hace la alabanza. La alabanza nos libera a nosotros, pero encarcela a aquellos, a los espíritus contrarios. Nos libera a nosotros, hermano, pero encarcela a aquellos. Entonces la alabanza no es así porque así. Y dice, para ejecutar con ellos el juicio decretado. Gloria será esto
para todos sus santos, que es la iglesia. Claramente los santos somos nosotros. Los santos no son los que ya murieron, los santos somos nosotros. Amén, hermano. Sí, entonces va que importante, hermano. Judá irá primero. O como hablamos un día de estos, como el chofar, hermano. El chofar, hermano, es un instrumento, hermanos, que prepara al pueblo para la batalla. Y creo que el miércoles pasado lo vimos, ¿verdad? Como aquellos tocaban, hermano, el chofar, hermano, y el pueblo de Josué les dijo, cuando ustedes escuchen el cuerno, el carnero, el chofar, ¿verdad? Cuando ustedes oigan eso, griten, griten, y suban a conquistar Jericó. Amén, hermano. Entonces la alabanza, vuelvo y repito, como arma de guerra. Bueno, hay una figura muy bonita, hermanos, que estaba leyendo. Y yo sé que usted también la ha leído, ¿verdad? Que dice que Dios le dio al pueblo victoria sobre 3 pueblos. Uno era Moab, otro era Amón y otro era el pueblo de los amonitas. Resulta que el rey de ese momento se llamaba Josafat. Y le llevaron noticias a Josafat y le dijeron, Josafat, ojo, una grande multitud viene contra usted. 3 pueblos vienen contra Israel. A Josafat, hermano. Y obviamente él en su humanidad, él se preocupó. Él se preocupó. Tuvo miedo, dice la Biblia. ¿Pero qué hizo, hermano? Ordenó ayuno. Le dijo a todos aquellos, ayunen, oren. Todas las ciudades de Jerusalén, oren. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano? Que dice la Biblia. Ahí lo puede usted leer. Eso está en 2 de Crónicas 20, creo. Ahorita lo vamos a ver. Y dice que empezó a declarar, hermano, quién era Dios. Y lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Cómo Dios los sacó de Egipto y cómo los metió en la tierra prometida. Empezó a declarar la palabra, hermanos. Se quitó el miedo, se despojó. Como les decía, usted viene a la iglesia, despójese. Despójese del miedo, despójese de los temores, despójese de pensamientos ahí. De dardos, hablamos un día con un hermano, dardos a la mente, hermano. No permitamos que aterricen esos pensamientos en el aeropuerto llamado mente, diría nuestro pastor. Y empezó a decir, hermano, pueblo de Dios, Dios nunca nos ha desamparado, Dios nunca nos ha dejado, ¿verdad? Y dice, entonces Josafat, que era el rey, se inclinó rostro a tierra. Asimismo todo Judá y los moradores de la tierra se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron. Adoraron. ¿Qué hay que hacer, hermano? Presentarle al Señor nuestras cargas, nuestros asuntos. No olvidarnos de lo que Dios hizo y de dónde Dios nos sacó y hacia dónde vamos. Declarar la palabra, hermano. Inclinar el rostro, buscar la presencia de Dios, hermano. Tirarnos a tierra, si hay que tirarnos a tierra. Clamar, hermano. Pues lo hemos hablado siempre. Orar es hablar con Dios, pero adorar, alabar, va más allá. Va más allá. Y dice, hermano, la Biblia que ellos, ahí sí, pidieron consejo a Dios. Y todos, hermano, hombres, mujeres, los niños, los hijos, todos, hermano, empezaron a pedirle a Dios consejo. Y Dios les dijo, no tengan miedo. No es su batalla, es la mía. Eso les dijo el Señor. Al ver la adoración de, tranquilos, yo voy a pelear por ustedes. La batalla no es de ustedes, la batalla es mía. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Adoren. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Alaben. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Yo les digo, tranquilos, no tengan miedo. Les digo, estén quietos y verán la salvación del Señor. Así les dijo. Estén quietos y verán la salvación del Señor. Y ahí donde Josafat les dice, crean en el Señor y serán salvos. Crean en los profetas y seréis prosperados. Y va a ver usted al final de esta historia que les estoy contando, que es bíblica. ¿Qué fue lo que pasó? Pero él les dijo, confíen en el Señor. No tengan miedo, Pito, no tengan miedo. No es su batalla, es la batalla de Dios. ¿Ah? En ese. Se me iba a adelantar, ¿verdad? Gracias, Pito. Se me iba a adelantar, pero sí, ahí está, hermano. Pero, hermanos, lo que quiero decir es que ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Venían pueblos enemigos a atacarlos, a sitiarlos, a rodearlos.
¿Y qué hicieron ellos, hermano? Se volvieron a Dios. Hermano, ¿qué salvó a Nínive? ¿Qué salvó a Nínive? Cuando Jonás dijo, en 3 días el Señor destruye todo esto. ¿Qué hicieron? Proclamaron ayuno, todos, hasta los animales ayunaron, hasta los perros de aquella ayunaron. Hasta los pajaritos todos ayunaron. Se enojó, Jonás se enojó y Dios lo cortó. 120,000 personas. No va a tener el Señor misericordia. No va a tener el Señor misericordia, hermano, de lo que viene para la tierra. Pero bueno. Y dice, hermano, que se inclinaron ellos. Se postraron delante del Señor y adoraron, hermano. Venían el enemigo a atacarlos. Y aquellos no se pusieron ahí con miedo, con temor y, uy, qué susto, qué miedo, vaya a comerse las uñas. No. Y dice, hermano, la Biblia, ahí lo puede leer ustedes, 2 Crónicas 20, para que lo anote. Y dice que se levantaron temprano, hermano. Madrugaron. Y ahí fue donde el Señor les dijo eso que dice Pito. Crean en Dios y van a ser salvos. Y crean en los profetas y seréis prosperados. Y había consejo. Ahí está. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar. ¿De qué estamos hablando? De la alabanza. Adoraron, se posaron en tierra y después se levantaron ¿a qué? A alabar. ¿Qué es alabar? Declarar lo que Dios hizo y lo que Dios va a hacer. Que la alabanza es adelantarnos, que la victoria está ganada, que el Señor ya ganó la victoria, que el Señor ya ganó la batalla, para alabar a Dios. De Israel, con fuerte y alta voz. Vea qué importante, hermano. No es como me decía mi papá, ¿verdad? ¿Por qué ustedes gritan si Dios no es sordo? Hermano, la Biblia dice, con fuerte y alta voz tenemos que clamarle al Señor, alabar al Señor. Y dice, y había consejo con todo el pueblo. Se pusieron de acuerdo. Importante, la alabanza es ponernos de acuerdo. Y había consejo con todo el pueblo. Y puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Vestidos de ornamentos sagrados. Lo que les dije ahora, la vestidura es importante. David se supo vestir. Él tenía un vestido sacerdotal, vestido de lino fino. Tenía una vestidura sacerdotal y él no era sacerdote. David no era sacerdote. Samuel sí, David no, David era rey. Y Dios en su gracia le permitió, un paréntesis, hermano, porque eso quiere decir, porque David es el dulce cantor de Israel, un varón conforme al corazón de Dios, y eso estaba profetizando el Señor por medio de eso, que él iba a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Qué es restaurar el tabernáculo caído de David? La alabanza, la adoración, el júbilo, los cánticos, la danza. Porque, hermano, hace 50 años las iglesias no cantaban cánticos como se cantan ahora con júbilo. Ni danzaban tampoco. Tal vez con himnarios, hermano. Eso fue que se restauró en los últimos tiempos el tabernáculo caído de David. ¿Sí? Y dice, vestidos de ornamentos sagrados. Bueno, entonces David, en ese paréntesis, gracias, Dios le permitió a él como rey vestirse de sacerdote. Y era algo profético. Porque era un rey vestido de sacerdote. Eso no se podía en ese tiempo. No se podía. Era un rey vestido de sacerdote. Y no dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, para alabar al Señor tenemos que vestirnos de reyes y de sacerdotes. Y como los ancianos, tirar las coronas delante de Él. Porque el único rey es Él. ¿Sí? Pero tirar las coronas delante de Él. Eso lo hace un verdadero adorador. Bueno, vestido de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada. Entonces, unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Decía aquella canción, ¿verdad? Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Unos cantaban, hermano, pero otros, hermano, como los de Gedeón, hermano. En una mano, hermanos, la tea, la antorcha, y en otra la espada. Con una trabajaban y con la otra tenían la espada. La palabra, gente armada. Y que dijeron, glorifiquen al Señor, porque su misericordia es para siempre. Entonces la alabanza, el cantarle, alabar al Señor, hace que el pueblo se arme.
Y el apóstol siempre nos ha dicho, ahí está mi esposa testigo, a la iglesia hay que instruirla, a la iglesia hay que equiparla, a la iglesia hay que vestirla, a la iglesia hay que armarla. Y por último, presentarla. A la iglesia hay que armarla, hermano. O sea, qué lindo, le ponemos vestido a la novia y todo, pero también armadura de guerra. Entonces, cantaron, se vistieron, gente armada, y empezaron, hermano. Ahí lo puede leer en su casa, ahora antes de dormirse. Empezaron a dar cánticos de alabanza, hermanos, todo el pueblo, hermano. ¿Y qué pasó? Venían aquellos 3 pueblos, hermano, a atacarlos a ellos, y aquellos tranquilos, en reposo, levantaron las manos, adoraron, alabaron, glorificaron el nombre del Señor. ¿Sí? Entraron en un periodo de alabanza, armados sí, pero quietos. Armados y listos para hacer, pero quietos. ¿Y qué pasó, hermano? Que cuando empezaron ellos a cantar, Dios llegó y confundió a los enemigos. Confundió a los enemigos, hermano. A los de Moab. Los de Moab y los de Amón. Y se empezaron a atacar entre ellos, hermano. Todos pueblos contra uno. Se los gorrearon, como decimos los chicos, ¿va? Todos, hermano, contra los amonitas. Y entre ellos, hermanos, se empezaron a atacar. Ellos mismos se empezaron a atacar. Y después, hermano, dice la Biblia que cuando acabaron con aquel pueblo, entre ellos se agarraron, como decimos los chicos, hermano. Se mataron entre ellos. ¿Vale qué? Ay. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿de qué estamos hablando? De la alabanza. El Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos cuando venían en contra del pueblo de Dios y se mataron los unos a los otros, hermano. La alabanza confunde a nuestros enemigos. La alabanza, hermano, confunde a nuestros enemigos. ¿Por qué tanto brinco, hermano? En serio, si el terreno es plano. ¿Por qué tanto brinco, hermano? Si Dios ya ganó la batalla por nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Alabar. Alabar, cantarle a Dios, hermano. Y ahí, hermano, el Señor pelea por nosotros. Entonces los 2 pueblos que la agarraron contra uno y después esos pueblos, hermanos, se mataron todos, hermano. Se aniquilaron ellos mismos. Pero donde quiero llegar fue a esto, hermano. Dice que después, hermano, ellos llegaron cuando vieron a todos muertos, hermano. Dice que había ahí riquezas. Por eso decía la Biblia, crean en el Señor y les voy a dar la salvación. Crean en sus profetas y vendrá la prosperidad. Porque dice, hermano, que hallaron riquezas, hermano, vestidos preciosos, alhajas, hermano, preciosas, hermano. Tanto era, hermano. No se lo podían llevar. Así no se lo podían llevar, hermano. Llevaron 3 días. 3 días, hermano, jalando, recogiendo del botín, hermano. Era demasiado, era mucho. Y así despojó, hermano, el pueblo, en ese tiempo de Josafat, el pueblo de Israel, a 3 pueblos enemigos. Entonces, en verdad, vieron la prosperidad del Señor. Creyeron al Señor, creyeron a los profetas y Dios los prosperó. Entonces, alabamos, el Señor mata a los enemigos y viene la prosperidad. Alabamos, exaltamos, glorificamos al Señor como arma de guerra. Dios vence a nuestros enemigos, hermano. Nosotros solo confiamos, levantamos la mano, reposamos en el Señor y viene la bendición y viene la prosperidad. ¿O no dice la Biblia que Dios va a despojar a los egipcios, hermano, para dárselo a los israelitas? ¿No dice la Biblia, hermanos, que las riquezas del mundo, hermanos, son para los justos? Son para los hijos de Dios. Hermano, nosotros nos vamos bendecidos de aquí. Nosotros nos vamos en un éxodo, hermano, ya no por agua, hermano, ya no por el mar, sino por el cielo, por las nubes. ¿Y cómo salió el pueblo de Israel, hermano? Dice que los egipcios, hermanos, se despojaban de las cosas materiales, se los daban a los israelitas. Váyanse. Aquellos se fueron bendecidos. Si no, ¿de dónde sacaron el oro para hacer el becerro? ¿De dónde, hermano? Si eran esclavos, ellos no tenían salario. ¿De dónde? De ahí. Pues cuidado, hermano, ¿qué hacemos con nuestras bendiciones, va? Pero era demasiado, hermanos. 3 días llevando, hermanos, del botín, va.
¿Y qué pasó después, hermano? Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa del Señor. Alabanza antes, alabanza después. Amén, hermanos. Alabanza antes, alabanza después. Ya por tiempo solo leo. Ahí dice que lo que les dije ahora, los 300 hombres de Gedeón, 100, 100 y 100, y les dieron trompeta en sus manos y cántaros vacíos, pero con antorchas adentro, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y las trompetas de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Sí? Para alabar al Señor, shofares. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Pero ahí no nos metemos a líos. Por la espada del Señor. Amén, hermano. Entonces vea lo que hace la alabanza genuina. Vea lo que hace la alabanza verdadera. Vea lo que hace, hermano, que la alabanza de nosotros, como Pablo y Silas, que cantaban himnos al Señor, los presos los oían. Por eso tenemos que bajarle la lupa a lo que hablamos ahora, a las letras de las canciones de lo que estamos cantando. Porque Pablo y Silas cantaban y los presos los oían. Ahora es al revés, ¿verdad? Aquellos cantan, hermano, y los presos, ¿verdad? Y Dios no los oye, ¿verdad? Dios no los oye. Entonces hay que tener cuidado con lo que estamos cantando. Pero esa alabanza, hermano, esa oración, se sabe, creo que hablamos el miércoles pasado, trajo un terremoto, los cimientos, hermano, se movieron los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas, hermano, y se soltaron las cadenas. Entonces la Virgen en la iglesia se alegrará la danza, los jóvenes y yo juntamente, y los consolaré. Pero dice, cambiaré su lloro en gozo. Lo que hablamos aquel día, el lamento, el luto, Dios lo cambia por óleo de alegría. Eso hace la alabanza. ¿Está alguno triste? Cante alabanzas. Cante alabanzas al Señor. Amén, hermanos. Ya por tiempo. Y cantaban alabando y dando gracias a Dios. Y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Entonces no es de venir, grito de júbilo, no, con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Estaban en los tiempos de Esdras, se sabe, Esdras, hermano, el altar, restauró el altar, Nehemías, los muros. Y dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto las casas primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Entonces se vale llorar también, ¿va? Se vale gritar, pero se vale llorar. Porque la alabanza, hermanos, desata un poder espiritual, hermano, que no lo podemos ver, en lo invisible desata un poder, es un arma. Destruye, hermanos, enemigos, destruye potestades, aleja, ya lo vimos, va, como Saúl, espíritus inmundos, rompe los yugos, abre las puertas, rompe las cadenas, hermano. Una verdadera alabanza genuina, hermanos, cambia la atmósfera espiritual. No solo aquí, en las casas también. A mí me gusta que haya mucho, que haya canción, ¿verdad? Recibir la unción para llevarla a sus casas. ¿Cómo es que dice esa canción? Para llevarlo a sus casas. Me gusta mucho eso. Recibimos la unción, pero tenemos que llevarla a nuestras casas. Amén, hermano. La alabanza, hermano, en verdad prepara el corazón para una victoria, hermano. Una victoria espiritual. Como lo haría un arma de guerra, realmente, definitivamente. Por eso dice la Biblia, Jehová está en medio de ti, lo hablamos ahora, poderoso. Él salvará, Él sanará, Él se gozará sobre ti con cánticos. Callará de amor, se regocijará sobre ti. Amén, hermano. Eso es lo que hace una alabanza genuina, una alabanza verdadera. Amén. Amén, hermano. Demos un aplauso al Señor. ¿Cómo tienen que ser los cánticos? Eso sí, ¿verdad? Tenemos que hablar de esto también. Los cánticos son cristocéntricos. Eso es importante también. La letra tiene que ser cristocéntrica.
Porque ya ahora hay cantantes, ¿va? Que ya no son adoradores. Ahora son cantantes, ¿va? Que le cantan más al mundo que ya no podemos ponerle a nuestras canciones. Cristianos, ¿va? No podemos poner canciones de Jesús. Eso no vende. No, ya no podemos usar la palabra Dios porque eso no vende. Entonces, ¿a quién le cantan, hermano? Perdón, con todo respeto. ¿A quién le cantan? Entonces, esas canciones aquí no. Perdón, pero esas canciones aquí no. Aquí tienen que ser canciones, hermano, que exalten a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Canciones cristocéntricas. Porque dice la Biblia, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, dijo Jesús. Entonces, ¿a quién le cantamos? Al nombre del Señor, al nombre de Jesús. Para que todo lo que pidamos en su nombre, el Padre lo va a dar. Amén y amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, papito lindo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, Señor, que a pesar de las circunstancias, hoy vinieron, Señor, a servirte, hoy vinieron, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Padre, tú no avergüenzas, Señor. Y yo sé, papito lindo, Señor, que tú pones en su corazón, en el corazón de mis hermanos, tú pones la palabra. Tú pones, Señor, el rema, Señor. Padre, esto les da vida, Señor. Vida, papito lindo. Ya no para sentir, andar con esos sentires. No, papá, para que tu Santo Espíritu nos hable. Que tu Santo Espíritu afirme, confirme, papito lindo, por medio de tu palabra, Señor. Padre, gracias, papito lindo. Reprende por nosotros, Señor, cualquier espíritu contragolpe. Llévanos en bien a nuestras casas, a nuestros hogares, Señor. Dormir tranquilos, dormir en paz, porque solo tú, Señor, nos haces dormir confiados, nos haces dormir tranquilos. Sella tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale palmas. Gloria a Dios. Dios te bendiga.